Es un artista plástico cuyas obras reflejan su sensibilidad hacia el ser humano. Durante más de 65 años, este pintor, escultor y caricaturista ha procurado plasmar ideas claras en sus creaciones. Su prolífica trayectoria le ha brindado grandes experiencias, incluyendo haber coincidido con grandes maestros de la plástica mexicana como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Él es Jorge Tobar y hoy, en corto, platicaremos con uno de los iniciadores artísticos del siglo XX. Acompáñame en esta charla. Jorge Tobar Santana nació el 1 de marzo de 1922 en la Ciudad de México. Creció en la ciudad de Toluca, Estado de México, bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Desde niño se interesó por hacer dibujos y gracias a una beca otorgada por el gobierno del Estado de México, ingresó a la Academia de San Carlos. En 1945 se graduó como maestro en artes plásticas con especialidad en escultura. Recién egresado, fue profesor de artes plásticas en primarias y secundarias y durante 33 años impartió clases en la misma escuela que lo formó. Preocupado por las desigualdades, Jorge Tobar fundó la organización Artistas Plásticos Asociados para promover y difundir la obra de artistas que no gozaban de prestigio. Su obra como litografista, escultor, pintor y hasta escritor ha sido expuesta en la Asociación de Caricaturistas, el Museo de la Mujer, la Dirección General de Televisión Educativa y el Salón de la Plástica Mexicana, del cual es miembro desde 1949. Entre sus destacadas colaboraciones, encontramos las ilustraciones que realizó para el libro Nueva Picardía Mexicana, una de las publicaciones más vendidas en lengua castellana que reproduce costumbres de los mexicanos en la década de los 70. Cercano a Diego Rivera, el maestro Tobar siempre se interesó por plasmar en sus obras al pueblo mexicano, incluidas sus mujeres, sus niños, las clases sociales y grupos indígenas. Siendo todos los años que tengo de vida dibujante o pintor, escultor de cosas de carácter figurativo, no vendo nada, pero no me importa, porque no estoy haciendo mi trabajo de pintura, de dibujo, de grabado, de escultura para venderlo. Lo hago porque tengo la obligación de hacerlo. Yo mismo me he obligado a hacerlo. Heredó el amor por las artes de su madre, la artesana Susana Santana. Jorge Tobar nació en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, pero su infancia transcurrió en un entorno humilde del Estado de México que le permitió valorar las oportunidades que le llegaron a su vida. Mi infancia fue de pobreza, es decir, como muchos artistas mexicanos, y yo creo que los mejores que ha habido, empezando por José Clemente Orozco, Diego Rivera sobre todo, la infancia de Siqueiros no la precisó mucho, pero sí sé que también tanto Orozco como Diego Rivera fueron gente de ascendencia o de origen humilde. Entonces, en este país, como quien dice, los que hemos contribuido en mayor o menor grado han sido gente popular. Lo que importa es que los que hemos contribuido en gran medida, y me cuento entre ellos, hemos sido gente de muy escasos recursos en la familia, de los abuelos o de nuestra infancia en particular. Hayamos nacido a donde hayamos nacido. Y entonces nos tocó vivir en un hogar pobretón, pero eso no fue obstáculo para que en un momento dado pudiéramos ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, más conocida como San Carlos. Yo comencé haciendo unas copias mediocres, llamémosle, ¿para qué voy a presumir? Sobre todo de dibujo, también de cuadernitos o libros editados en México, pero con un carácter que le hemos llamado académico. Inicio desde la primaria, a través de algunos folletos, algunos libros, viendo cosas hechas por los egipcios, por decir algo, por los griegos, motivación que en un momento dado tiene como resultado el hecho de que a los 22 años más o menos pude inscribirme en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que así es el nombre hasta actualmente,
de lo que se llamó y sigue llamándose por mucha gente San Carlos. Mientras estudiaba, Jorge Tobar afrontó situaciones económicas adversas. Sin embargo, su recompensa fue haber aprendido de maestros como Salvador Toscano, Benjamín Coria y Francisco Centeno, entre otros. A la distancia, reconoce aciertos y deficiencias de la formación artística que recibió en la década de los 40. Afortunadamente para mí, no pusieron objeción en que yo ingresara en la escuela de San Carlos, porque había otro tipo de prejuicios, ¿no? Que en un momento dado en la Ciudad de México, porque como yo radiqué de pequeño en Toluca, pues el tráfico, muchos riesgos y que esto y que el otro. Y hubo cierta dificultad por la cuestión también de, como dijera, no poder trabajar y al mismo tiempo hacer el estudio, porque se descuida una cosa o se descuida la otra. Y hay quienes haciendo un esfuerzo realmente, como dijera, fuera de lo común, trabajar y estudiar, porque así tuve después en San Carlos, que tuve a mi cargo un taller de escultura en el 3er grado de la carrera, 5 años de carrera, y yo tuve el taller a mi cargo durante 30 años, y pude ver que algunos alumnos tenían realmente mucho problema de carácter económico, al grado de que sus familiares no los querían dejar que estudiaran en esa escuela. Lo cierto es que en un momento dado es muy difícil iniciar esta carrera, para empezar, por la cuestión de pasajes, de tantas cosas de carácter económico, y después se topa uno con un ambiente en cierto modo hostil, por muchas razones, porque hay el grupo, como decía yo, de los extranjerizantes, los imitadores de las escuelas extranjeras, en particular de la Escuela de París, que se oponen rotundamente a lo nacionalista, a lo mexicano. Ahora que soy un profesional y que ya estoy tan viejo, ya con un paso hacia despidiéndome del mundo, digo yo, en realidad fue muy deficiente y siguió siendo deficiente hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo deficiente por una serie de opiniones y de contraposiciones respecto de la cuestión estética. No que los griegos, no que la pintura francesa, y no que si esto, que si lo otro, que para allá, que para acá. Y ya estamos en la lucha todavía hasta la fecha. Es decir, no luchando, sino defendiendo una especie de bandera en el sentido de que esto es lo que creo que amerita que yo haga en relación con el pueblo mexicano. Además de artista plástico, Jorge Tobar gusta de escribir sobre acontecimientos de la Ciudad de México. En 1985 realizó una crónica sobre el terremoto del 19 de septiembre, recibiendo diversos elogios. El maestro Tobar es muy riguroso al señalar las deficiencias entre el arte abstracto y el figurativo. Este último es el estilo característico de sus creaciones, pues considera fundamental que el espectador comprenda las ideas plasmadas. El arte es arte en el sentido de la ejecución, de que el artista no se burla de las personas o de la gente y presenta porquerías que a juicio de algunos críticos, inclusive críticos de arte, aquello es una maravilla. Y uno dice, no, si uno conoce un poco, y quizás sin conocer mucho, como decía por allí alguna persona un poco humorista, un poco conocedora, no sé hacer las naranjas, pero me gustan las dulces. Entonces a mí no me pueden engañar y me pueden hacer creer que esta cosa, que son puras manchas, puras cosas que no entiendo, es arte. Esto es tomadura de pelo. Yo creo que muchos de los presentes, y usted y yo, hemos escuchado frente a un cuadro de carácter abstracto, y consta que digo abstracto, no surrealista, sino abstracto. No entiendo qué está pintado aquí. Los que consideramos a lo figurativo como algo importante, no estamos buscándole 4 patas al gato o 20 esto, lo otro, sino simplemente consideramos que si a las personas les damos lo que
merecen como personas, como humanos, sin que estén rebuscándole tanto. ¿Cómo será esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo no entiendo nada. No, vamos a ser precisos. Si es que la gente o nosotros queramos que las personas gusten de nuestro trabajo, no que lo entiendan, sino que gusten del trabajo, se trate de dibujo, de grabado, de pintura o de escultura. Si queremos que la gente disfrute de lo que nosotros hacemos. Se está perdiendo un poco la tradición artística en México, en especial en sus ámbitos que son dibujo, escultura y pintura. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy... Ahora yo no voy a decir quién tiene la culpa. Yo sé quiénes pueden tener la culpa, pero no lo voy a decir. Por X razón, ¿no? Pero sí, como usted dice, en un tiempo, entre mujercitas que pintaban paisaje, había no menos de 40. Acuarela o pintura al óleo pintando paisaje. Actualmente creo que quedan 2 o 3. Entonces, una de las partes o de las posibilidades en la pintura que ha bajado, pero muchísimo. Y en otros aspectos, con todo este jaleo del arte moderno, de que si el cubismo, que si esto, que si lo demás allá, que se perdieron muchos compañeros en toda esa brega de ismos o esa baraúnda de ismos, porque me decía alguien, no, fíjate que yo ya ahora pinto abstracto. ¿Cómo que pintas abstracto? ¿Que es tan fácil brincar de lo figurativo al abstracto? ¿O al revés, de lo abstracto al figurativo? En un tiempo tú estabas haciendo cosas de carácter figurativo. O entonces te pusiste a la moda, que es otra cosa. Porque tú creíste que eso se va a vender, o eso se iba a vender, y te diste también un frentazo, porque ni vendías lo figurativo, ni vendes lo abstracto. Sus convicciones han sido firmes respecto a ejercer el arte con pasión, desde el corazón y sin buscar el reconocimiento económico. Ha habido, desgraciadamente, mucha, ¿cómo dijera? Oscuridad, mucha ignorancia, por decirlo más rápido, en relación con la pintura, porque inclusive yo como maestro después, muchos años después, escuché, te vas a morir de hambre, un dicho que tenía mucha gente hace años y muchos años. Entonces, en un momento dado, el niño tenía vocación para el dibujo y para eso. No, mi hijo. Y yo inclusive le recomendaba también ya después, con algunos años de ser maestro, mire, que estudie alguna carrera que sea productiva económicamente y que la cuestión artística, sea dibujo, pintura o escultura, lo cultive ya como un profesional, siendo dentista, siendo licenciado, etcétera, etcétera, para que tenga un medio, económicamente hablando, de seguridad para su posible desarrollo posterior. Porque si va a creer, o usted también va a creer que va a ser famoso y va a ganar dinero y va a vender muy bien sus cuadros, es un completo error. No va a ser así. Y económicamente van a pasar, como individualmente primero y como familia, muchos problemas de carácter económico. Y a mí me pasa que siendo todos los años que tengo de vida, dibujante o pintor, escultor, de cosas de carácter figurativo, no vendo nada, pero no me importa, porque no estoy haciendo mi trabajo de pintura, de dibujo, de grabado, de escultura para venderlo. Lo hago porque tengo la obligación de hacerlo. Yo mismo me he obligado a hacerlo. Y entonces me pregunta, ¿y para qué? Si no lo vendes, no vives de ello. Bueno, es que tengo ahora, como jubilado, una especie de pensión mensual que me da para, por lo más necesario, se puede tener en la vida. Y entonces el tiempo que puedo disponer ya lo empleo, no completamente o no todo, en esta actividad que no me reditúa nada. Pero eso no me está importando a mí, porque hay quienes
sobre todo más que la calidad del trabajo artístico, les importa el dinero, mucho billete. Los he escuchado. Yo lo que quiero es billete, yo lo que quiero es dinero. Y lo que hago, lo hago también de carácter comercial a propósito. Bueno, pues adelante, compañero. Otra virtud del maestro Tovar es la escultura, y entre sus obras destacan La Mujer Tehuana y el Monumento a Hidalgo. Este último se encuentra en la ciudad de Torreón, Coahuila, y ha sido incorporado en libros de escultura y arquitectura. En su largo camino recorrido, Jorge Tovar tuvo la oportunidad de compartir momentos con grandes artistas mexicanos como José Clemente Orozco y Diego Rivera. Es justamente Diego Rivera a quien Jorge Tovar admira por su labor de llevar el arte a las clases sociales más desprotegidas. Llega un ayudante, no alumno de José Clemente Orozco, ayudante. Maestro, fíjese que hay un pintor que quiere que usted conozca algunos de sus cuadros para que le dé su opinión. Dígale que venga tal día. Entonces el maestro José Clemente Orozco estaba pintando lo de la Normal y auténtico el asunto. Entonces le dice, dígale que venga tal día y que me traiga unos 3 o 4 cuadros. Si tiene auto, pues traiga más. Si no, que traiga unos 3 o 4, ya con eso es suficiente. Bueno, llegó el día. Aquí está, maestro, lo que yo hago. Pone los cuadros allí. José Clemente Orozco suspende su trabajo allá. Se queda mirando aquí. Y después de mirar los cuadros, le dice al autor, ¿usted sabe lo que es un paracaídas? Sí, maestro, ¿cómo no? Es esa cosa de los que se avientan los aviones así, y que como paraguas, y va cayendo ahí. Dice, pues el paracaídas a usted no se le va a abrir y va a quedar hecho como torta en el piso. Mi amigo que lo había presentado se quedó así, frío por la opinión, como diciendo, esto que usted pinta es una porquería. Podía haber sido el maestro Orozco un poquito más diplomático, más amable, ¿verdad? No le costaba mucho trabajo en un momento decir, a ver, mire, su trabajo me parece interesante. Quizá aquí los colores, esto, lo otro, por allá el dibujo le falla aquí, ta. Ya, pero lo felicito, qué bueno, sígale. No, usted va a quedar como una torta en el piso porque este anillo no se le va a abrir. Mi amigo lamentó el haber llevado a su compañera ahí con los cuadros para que los viera el maestro Orozco. Diego Rivera era otra cosa. Diego Rivera era más, ¿cómo dirá? Amable. Yo traté un poco también, un poco más que a Orozco, al maestro Diego Rivera. Y él en un tiempo decía que de los jóvenes yo era el mejor escultor. Él me compró una pieza en una subasta. Bueno, él compró la pieza en una subasta que hubo hace muchos años. Y decía que su yerno, no era su yerno, de apellido Marín, que fue escultor, el doctor Marín, era doctor y escultor. Él de los adultos, como escultor, el mejor en ese tiempo en México. Todavía no surgía lo del abstracto, la escultura abstracta, toda esta cosa, ¿no? Y entonces que Jorge Tovar, porque había conseguido, compró una pieza mía, que yo era de los jóvenes el mejor escultor hace no menos de 40 años, 30 años por ahí. Que aquí entre nos ya tengo 90. Frida Kahlo, gracias a la enseñanza que le impartió el maestro Diego Rivera, no, mira, el ojo te quedó muy abajo, está un poquito chueco. Dale estos detalles, si se quiere, detalles. Pero al fin y al cabo, Frida no sería Frida sin un poco de la enseñanza del maestro Diego Rivera. Y que me perdone la maestra Frida, pero como yo no fui Frido, entonces en un momento dado puedo decirlo con toda esa claridad, que me parece a mí en lo particular
que Frida fue muy buena pintora, indudablemente, y en las condiciones físicas en que tuvo que trabajar, ni hablar. Merece un 10 o sobresaliente de mi parte. Pero de allí a que, nada más usted conoce lo de Detroit que pintó el maestro Diego Rivera. Yo no he estado en Detroit, aclaro, pero he visto un librote así de gordo y grande, como monografía de las pinturas de Diego Rivera en Detroit, y me ha pegado así. Pero ¿cómo es que pudo pintar eso el maestro Diego Rivera? Es grandioso, eso es grandioso. Esa es la palabra correcta, grandioso. El maestro Tovar ha retratado al pueblo de México destacando la esencia humana, estilo que él define como humanista. No solamente es la cosa de las mujeres o los niños, sino es lo de carácter figurativo, humanista, por lo tanto. Porque como usted sabe muy bien, o mucha gente lo sabe, en los últimos 50 o casi 100 años ha habido una corriente opuesta a la cuestión de la representación humana en la pintura, empezando por el cubismo. Picasso en un momento dado dice, ya le di al clavo con este tipo de pintura que yo hago ahora actualmente. Y su esposa le dijo, correcto, yo creo que estás acertándole en el sentido de que ya estuvo bien con estar pintando cosas de carácter figurativo, de carácter humanista. Entonces lo tuyo, que ya no tiene ese carácter, yo creo que viene a revolucionar la pintura. Y yo, mexicano, digo, sí puede haber hecho una revolución en algunos aspectos, pero muy parcial, porque para mí lo fundamental sigue siendo lo humano, lo mexicano en particular. Por decir en mi caso, 90 años, tiene uno una serie de acontecimientos que entorpecen o hacen que nuestro rumbo se cambie un poquito por el incentivo económico, por el incentivo de las vanguardias. Y yo digo a veces, ¿cuáles vanguardias? Pues se habló en un tiempo, estoy hablando de 1970, por ahí así, 1990, de vanguardismo en la pintura. ¿Y qué entendían aquí algunos pintores, entre comillas, vanguardistas? Que si lo cubista, que si lo neofigurativo y tantas palabras huecas que al fin de cuentas ya quedaron por el piso. Lo que sigue imperando es lo humanista, y para mí lo humanista no tiene sustitución de ninguna clase. Me estoy dando unas vacaciones a propósito. Tengo que descansar un poco, porque ya produje algo, no mucho, no lo que hubiera querido. Pero en un momento dado, lamentablemente, allí sí digo yo lamentablemente, la obra de algunos pintores, y por ahí va el riesgo en mi caso, pasan desapercibida y casi a la basura. Casi, dije casi. Desde julio pasado, la Dirección General de Televisión Educativa exhibe en sus instalaciones parte de la extensa obra de este maestro de la plástica. Y doy las gracias a la señora Lilia Cárdenas porque fue la idea de que yo hiciera una exposición allí. Entonces todo el personal y ahora a ustedes en particular también les agradezco, porque esto va, como quien dice, en un beneficio que no se compra con dinero. Hay un doctor que quiere ser famoso, quiere ser famoso, pero lo que él pinta a mí en particular no me parece que amerite como para ser famoso. Es una opinión personal, ¿no? Entonces él dispone de millones, no miles, millones, porque gana millones en su especialidad y puede pagar lo mismo televisión una hora, que es muchísimo dinero, que lo mismo puede pagar en los diarios, y sin embargo no. Y hasta me dice, ¿cómo le hiciste, maestro Tovar?
Le dije, yo no hice nada. La suerte creo que me ha favorecido. Yo no creo en la suerte, pero fíjate que pues no me ha costado ni un peso el hecho de que aparezca en la televisión y muchos pintores, muchos escritores y bla, 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 pues no sería desdeñoso aparecer, aunque fueran 5 minutos en la pantalla a nivel mundial. Digo yo, no solo nacional. Con 93 años de edad, el maestro Jorge Tobar Santana es ejemplo de una vida dedicada a la plástica. Agradezco su compañía y le invito a la próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano que está moviendo a México.